Cordial saludo para todos ustedes, amigos. Nuevamente nos encontramos en este espacio de la educación religiosa escolar. Como siempre, el saludo de parte de nuestro guía y pastor, Monseñor Gabriel Ángel Villabaos, arzobispo de esta iglesia particular de Tunja. También el saludo de parte de nuestro gran amigo, director general de Telesantiago, el padre Justiniano Barón. Queremos saludar a todos aquellos que hacen parte de esta familia de Telesantiago. Y el día de hoy queremos retomar estos encuentros para hablar de educación religiosa escolar. El día de hoy quiero dar la bienvenida a nuestra directora de la Comisión Arquidiocesana, profe Fabiola, bienvenida, qué alegría volver a verla. Muchas gracias, padre. Buenas tardes, señores televidentes. Y es para mí un placer estar otra vez aquí con ustedes compartiendo nuestros temas de interés y seguir en la compañía suya, padre. Profe Fabi, me cuentan que a usted le gusta mucho el libro de Josué, hablando de esos temas bíblicos, de estas situaciones. Ya nos contará por qué le gusta el libro de Josué. Y hoy nos acompaña en este espacio, en este set de Telesantiago, la profesora Nancy Jiménez. Si no estoy mal, profe. Muy buenas tardes, sí, profe. Muy buenas tardes, padre. Muy buenas tardes para todos. La profe Nancy Jiménez ya nos contará un poco de su historia, de su formación. Un saludo para toda la familia de la Escuela Normal, la gloriosa Escuela Normal Femenina de Tunja, Leonor Álvarez Pinzón. Y pues vamos a hablar de ERE. Queremos el día de hoy aprovechar la presencia de la profe Nancy para que nos cuente un poco de su experiencia como docente ERE. Vamos a hablar un poco de lo que ya habíamos venido hablando el año anterior, esa diferencia entre educación religiosa y catequesis. Hace un momento que hablábamos con la profe, ella la tiene muy clara, fruto de su experiencia. Como hemos recordado, la catequesis, concretamente el ámbito cristiano católico, la catequesis la hacemos en las parroquias. En la escuela, en el ámbito educativo, hablamos de educación religiosa y abordamos el fenómeno religioso como parte del fenómeno humano. Y pues sin más preámbulos, les invito para que compartamos esta media horita. Como siempre, va a ser un diálogo muy ameno, aprovechando la gran experiencia que tiene la profe Nancy sobre esos temas de ERE y pues aprovechando también la experiencia de mi Fabi hermosa. Entonces, Fabi, yo les invito para que ustedes que ya se conocen, según tengo entendido, Nancy en los inicios de la comisión acompañó el proceso, ¿no? Sí, señor. La profesora Nancy hizo parte de nuestra comisión, recién graduados nosotros del diplomado de idoneidad. Sí, estuvo acompañándonos un buen tiempo, pero ya después por cosas personales no pudo seguir. Pero vea, nuevamente, bienvenida, profe, y le volvemos a hacer la invitación de que se reintegre nuevamente a nuestra comisión, porque en la comisión siempre tiene las puertas abiertas para todo aquel docente que quiera ser parte de ella. Bienvenida, profe. Muchas gracias, Fabiolita. Sí, a mí también me da una gran alegría volver a estar y compartir con ustedes, porque realmente la Comisión de Educación Religiosa Escolar es una gran comisión que nos da mucho apoyo a nosotros los docentes de educación religiosa escolar. Es como una luz para todos nosotros los docentes. Muchas gracias. Listo, profe Nancy. Y pues, en primera medida, cuéntenos, ¿quién es Nancy Jiménez? Bueno, sí, en primer lugar, pues el rol que más he desempeñado en mi vida es el de docente. He trabajado como docente de educación básica primaria en algunas regiones de acá de Boyacá, en Venta Quemada, en Sotaquirá, y también 11 años de experiencia en el Colegio de Boyacá, y ahora actualmente me encuentro desempeñándome como docente en la Normal Superior Leonor Álvarez Pinzón de Tunja. Allí ya llevo 12 años. Listo, profe, su formación en cuanto docente nos dice que es en ciencias sociales. Sí, vale. ¿Y esa experiencia como docente ERE, desde cuándo la viene desempeñando? Pues siempre uno tiene un proyecto de vida que a veces no tiene en cuenta el proyecto de Dios sobre cada uno de nosotros. Nunca me había imaginado ser docente de educación religiosa escolar, pero hace unos años la hermana Consuelo Márquez siempre insistió que ingresara a hacer estudios de educación religiosa escolar y gracias a Dios le obedecí y para mí fue una formación muy válida porque aunque siempre he tenido pues por gracia de Dios
el don de piedad será de buscar las cosas de Dios, pues unir a ese don de piedad una formación en educación religiosa fue para mí muy benéfico y me permitió que la Secretaría de Educación me nombrara como docente de educación religiosa escolar de tiempo completo en la normal femenina. Muy bonito, porque a través de esa idoneidad que nosotros recibimos, se nos abren puertas para poder llegar a otros estudiantes, ¿sí? A los colegios que necesitan realmente que nosotros posesionemos esa área. Y teniendo el perfil, es más fácil. Entonces, esa experiencia que tuvimos, no sé cómo le pareció esa experiencia en ese diplomado, fue muy importante, ¿cierto? Todos esos conocimientos y personas idóneas que nos prepararon, quedamos nosotros todavía como queremos más y quedamos como cortos de tantas cosas que nos hacen falta aprender y aprender cada día más. ¿Cómo te pareció a ti ese diplomado? Sí, para mí, o sea, mi vida como docente se partió en dos. Antes de ser docente, de recibir el diplomado, pues antes era docente de Ciencias Sociales en el Colegio de Boyacá. Después del diplomado, mi vida se transforma en docente de educación religiosa escolar en la normal femenina. Realmente el diplomado transformó mi vida, mi carrera docente cogió otro rumbo que gracias a Dios ha sido un rumbo muy bueno, porque siente uno la satisfacción de orientar la dimensión espiritual del estudiante. Educación religiosa escolar es eso, como la palabra lo dice, educación lleva implícita la formación, pero obviamente teniendo en cuenta todo el conocimiento religioso que conlleva a que la persona se forme integralmente. Listo, profe Nancy. Usted ha tocado la categoría que nos reúne el día de hoy. Ya desde el año anterior veníamos dejando claro eso, ¿no? Sí, padre. En el contexto de la escuela hablamos de educación religiosa, no hablamos de catequesis. Y pues por eso, profe Nancy, aprovechando de su experiencia, quisiéramos abordar las tres categorías, las tres palabras que hacen parte del tema que estamos tratando el día de hoy y de esta asignatura propia, que además es una asignatura fundamentada en la ley. Profe, educación, religión y escuela. ¿Qué es la educación? Sí, pues la educación desde el punto de vista que lo plantea la ley 115 y el mismo gobierno nacional, la educación apunta a el desarrollo de todas las dimensiones del ser humano. Entonces, sabemos que los seres humanos tenemos una dimensión física que nos identifica como personas, una dimensión afectiva, cómo amamos, cómo recibimos el afecto, una dimensión biológica, cómo funciona nuestro organismo, una dimensión social, cómo nos relacionamos, bueno, muchas dimensiones, y una dimensión que es indispensable, que es la dimensión espiritual. Entonces, la ley 115 de 1994 nos insiste en que todas las áreas del conocimiento en una institución educativa deben apuntar a la formación integral del estudiante. Dentro de esas dimensiones es de vital importancia la dimensión espiritual, como ya lo dije, porque quizás es una de las que dinamiza en muchos casos las otras dimensiones. Por eso es un área del conocimiento que es fundamental, no es optativa. Y pues en ese orden de ideas, la posición que tenemos en los colegios es para no estar pensando en sacar del plan de estudios la educación religiosa escolar, sino por el contrario, en esta crisis de esta sociedad que está un poco enferma en valores, es retomar con más fuerza la educación religiosa escolar para cumplir todos estos objetivos de la educación colombiana. Sí, eso es cierto y es muy importante que lo tengamos en claro eso, porque es triste escuchar, padre, y eso no es de ahora, sino de hace años atrás, de que la educación religiosa escolar la quieren sacar del pensum, del plan de estudio. Entonces, ¿dónde quedaría si los jóvenes hoy en día, bueno, hoy en día no, ya de épocas acá hacia acá,
están presentando tantos cambios que los están absorbiendo y que ellos no saben para dónde van, y dejamos la educación escolar por fuera, ¿cómo orientaríamos más, cómo apoyaríamos más a nuestros niños, niñas, jóvenes en esa parte espiritual? Si no va a haber, si ya no está en el estudio. ¿Cómo sería? Si la vida de ellos es bastante conflictiva por hormonas, por cambios de etapa del desarrollo, ahora imagínense si no está esa dimensión espiritual. ¿Cómo estarían ellos? Ay, mira, Fabi, que Nancy toca algo muy interesante, y es el tema de que cuando hablamos de educación hablamos de formación integral de seres humanos, y los seres humanos siempre nos cuestionaremos por los temas propios de la inmanencia, pero también de la trascendencia. Y ahí viene la segunda categoría, Nancy, ¿qué es la religión? Sí, pues el concepto que quizá uno siempre ha asimilado de religión es el de religarse, el de volver a ese ser superior. Pero en ese volver a ese ser superior es también mirar cómo cada ser humano tiene una esencia que es espiritual, que no somos solo materia, somos materia y espíritu, y que cuando esa esencia espiritual comienza a dejarse de lado, pues el proyecto de vida de la persona no está llevándola a ser una persona autorrealizada y feliz. Claro, va a tener muchos vacíos por esa parte. Fabi, Nancy menciona algo muy interesante, ¿no? Ha mencionado las dos categorías. Por una parte, la cuestión religiosa, pero ella enfatiza mucho en el tema espiritual. ¿Tú eres una mujer religiosa o espiritual? Las dos cosas. Lo planteamos alguna vez, ¿no? El ideal sería llegar a esa armonía entre lo religioso y lo espiritual, que lo religioso sea un camino que nos lleve a lo espiritual, pero abordando lo religioso como parte del fenómeno humano. Ya Nancy de manera muy categórica, muy bonita nos lo ha explicado, ¿no? Eso contribuye a la formación integral del ser humano. Estos días en el contexto de la parroquia hemos tenido situaciones en ambientes de los diversos grupos que nos acompañan y también de personas que frecuentan la misa del domingo, mucho joven, personas menores de 40 años, que se preguntan y se cuestionan sobre la muerte. Y los toca, ¿no? Porque son temas que nos tocan a todos. Los tres que estamos acá, si algo tenemos seguro que es la muerte. La hermana muerte va a pasar. Que a veces no lo creamos, eso es distinto, ¿no? Porque algunos nos creemos eternos. No. Pero la hermana muerte está ahí y es un tema que se aborda desde la dimensión religiosa de lo humano. Abórdelo ustedes de su opción como ateo, ya el mismo ateísmo da pautas para hablar de la dimensión religiosa del ser humano. Y desde las diferentes visiones que hoy en día aparecen, ¿no? Hoy en día que se habla de dejar circular, de fundirnos con la energía del universo en base a las tesis, a los planteamientos de la nueva era, son temas interesantes, pero que se abordan desde la dimensión religiosa. Educación, religión y escuela, Nancy. ¿Qué es la escuela? Sí, pues la escuela es como ese espacio, digamos, la palabra trajinada, muy tradicional, pero también muy de verdad, es que la escuela es el segundo hogar. Si bien es cierto, hay una educación religiosa familiar, los padres tienen también el derecho de exigir, incluso hay una ley, la ley 133 del 94, que nos dice que los padres de familia tienen derecho a exigir de la escuela que haya una continuidad en la formación religiosa que ellos han dado. Entonces, en la escuela está llamada a ser ese segundo hogar donde complementa la educación familiar, la complementa y además colabora en ella. Sí, es el lugar donde se da todas las vivencias de los niños, donde ellos empiezan también a crecer, no solamente físicamente, sino intelectual, espiritual, donde ellos se sienten también libres de tomar decisiones y crear sus propios proyectos, ¿no? O sea, cuando digo de tomar decisiones en el sentido, ¿a dónde se visualizan? Empiezan ya los sueños a proyectarse
yo quiero llegar a hacer esto, yo quiero lograr esto, yo quiero ser como tal docente, ay, yo quiero hacer tal cosa para ayudar a otros niños. O sea, de ahí empiezan a surgir muchos. Para mí la escuela es donde empiezan los niños a soñar. Y estos días de COVID-19 sí que hemos visto la importancia de la escuela en cuanto órgano socializador. Nuestro cerebro, en cuanto órgano social, necesita de ese espacio, ¿no? Y por eso, pues, es muy bonito tocar esa temática de la educación religiosa escolar. Hace un momento, antes de estar aquí en el set de grabación, ustedes compartían un tema muy bonito, recordaban su formación con el padre Edilberto Estupiñán y hablaban de un tema muy propio. Si hay una asignatura, si está fundamentada en la ley, se llama educación religiosa escolar, ¿cuál es el perfil del educador? Ustedes hablaban y quiero que nos compartan un poco de eso. Perfil del docente ERE. Sí, el perfil del docente ERE supone una formación, tanto en conocimiento como también como persona. Cuando nosotros realizamos el Diplomado de Educación Religiosa Escolar, nosotros tuvimos la oportunidad tuvo la oportunidad el equipo de profesores junto con Monseñor Augusto Castro de validar en nosotros si teníamos idoneidad o no, y eso implicaba mirar también un poco la vida personal del docente, esa propia dimensión espiritual equilibrada en relación a su familia, a sus prácticas religiosas, a ese equilibrio emocional, a esa persona que en verdad es idónea para orientar. Y claro que nosotros, gracias a Dios, pasamos la prueba y nos dieron nuestro certificado de idoneidad para educar en el área de educación religiosa escolar, cosa que me parece que apunta directamente a reconocer el perfil del docente. Pues muchas veces en otras áreas no se hace eso. Entonces, pues podemos caer en errores de que hay docentes que toman su profesión simplemente en aras de una retribución económica y no en aras de comprometerse con esa formación e instrucción de su educando. Pero pues a mí esa parte me pareció supremamente vital, porque aún si le faltara a uno algo de formación, hacía todo el esfuerzo para llegar a cumplir con esos requisitos que le permite a uno sentirse idóneo, ¿no? Y su testimonio de vida es vital, en eso es vital. Claro, tiene que existir una coherencia y sobre todo pues que seamos creyentes, que seamos de Cristo para poderlo testimoniar, mostrar con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de vivir, ser ejemplo para los niños, para los jóvenes, porque de nada sirve que nosotros digamos somos cristianos católicos o bueno, cristianos protestantes, como se quiera llamar, pero no somos coherentes con nuestra forma de vivir. Una cosa somos en la casa, otra cosa somos en el colegio y otra cosa somos con otras personas. Nosotros tenemos que ser igual en todo. Entonces, esa coherencia es importante como cristiano y hay que mostrar a Cristo en todo momento. En todo momento se supone que hay que reflejarlo con el gozo, con la alegría, no con tristeza, ¿cierto? Y si nosotros hablamos de ese perfil, Padre, tiene que existir esa coherencia. Yo no puedo llegar a un salón, a una aula de clase, a hacer proselitismo o a inculcarle a los estudiantes mi forma de pensar, porque no es mi forma de pensar. Entonces, el docente tiene que tener muy claro eso, y para eso es importante que se prepare, que haga el diplomado de idoneidad. Es muy importante, porque ahí es donde uno se da cuenta cuántas cosas necesitamos como docentes del área de religión, aprender y quitarnos esa venda de los ojos y tener claro muchas cosas, confusiones, dudas que antes uno tenía, y empezar por ahí, claridad, para yo poder enseñar y mostrar. De lo contrario, estoy equivocada y le daría un concepto equivocado a los demás. Hace unos días, cuando tuvimos nuestro encuentro con la comisión, en el primer viernes de este mes de febrero, algunas de las docentes, concretamente Rosalba, nos compartía
ese momento fuerte, ¿no? Se inicia programación, reuniones, consejo académico, consejo directivo, y en muchos colegios y algunos rectores tienen la tentación de suspender el tema de la ADERE, ¿no? Bueno, la ADERE es una materia de relleno, no hay problema, si un muchacho ve o no ve religión, al final la religión es una materia aburrida que lo que ha llevado es a que los muchachos pierdan el sentido del estudio. Hay muchos mitos ahí, ¿no? Hay muchos comentarios, algunas cosas muy reales. Nancy, hoy el rector de la Normal, a quien enviamos un saludo, una situación que podría darse, ¿no? Pues seguramente no se va a dar. Al señor diácono Pedro Pablo le enviamos el saludo, llega y dice, bueno, aquí en el colegio necesitamos potenciar los idiomas, la Normal va a ser una institución bilingüe, necesitamos más tiempo para inglés, para francés, para alemán, y pues vamos a quitar educación religiosa, religión, pues no nos sirve. ¿Le podemos argumentar o dejamos eso quieto para no tener problemas con el rector? Pues no, yo pienso que pues hay una frase un poco dura, ¿no? Pero me parece que aquí se acomoda esta conversación que estamos teniendo. Dicen, la ignorancia es atrevida. Cuando se ignora el valor de la educación religiosa escolar, cuando se ignora la parte legal de la educación desde el Ministerio de Educación, que no la han eliminado porque, como decía anteriormente, es una de las dimensiones del ser humano. Precisamente la Normal Femenina, la misión de la Normal Femenina es desarrollar la multidimensionalidad del ser. Entonces, pues sí, quizás ignorando la importancia de esta área de educación religiosa, en algunos colegios asuman quitarla. Gracias a Dios, en mi Escuela Normal Superior Leonor Álvarez Pinzón, en cabeza del señor rector, no se ha tenido esta idea descabellada, no, por el contrario, la educación religiosa escolar allí se ha implementado este año en el grado 12 y 13, se ha fortalecido. Aquí en la Escuela Normal Superior hay un comité de pastoral en el que están integrados los coordinadores, algunos profesores, el rector y nosotros los docentes de educación religiosa. Es un proyecto que tiene un gran impacto en la comunidad educativa por cuanto motiva procesos en educación religiosa y también procesos, digamos, de culto, ¿no? Entonces, por ejemplo, el mes de mayo se hace el mes mariano, que se varían las actividades. A veces se hacen, por ejemplo, peregrinaciones a un santuario mariano, donde van los administrativos, docentes, padres de familia, estudiantes. Entonces, de alguna manera es encontrar ese sentido tan agradable y bonito de compartir una práctica piadosa, como ir a una peregrinación. Se hacen también convivencias, es decir, se promueve también la catequesis, ¿no? Aparte de la educación religiosa escolar, se promueve la catequesis para aquellas niñas que están en sus procesos de vida sacramental. Entonces se prepara para la primera comunión, para la confirmación, se tiene el día blanco. También algunas niñas que, increíble, pero llegan ya grandecitas y no tienen bautismo, también se hace esa parte. Entonces, gracias a Dios, en la Escuela Normal Superior Leonor Álvarez Pinzón, estos procesos desde este comité de pastoral se han dinamizado muchísimo y hasta ahora no hemos tenido la inconveniente de otros colegios de querer quitarla del escenario académico. Bueno, una pregunta, profe, ¿y cómo manejan los diferentes cultos, creencias que hay allá con los jóvenes, con los niños o con los padres de familia que de pronto se les han presentado alguna situación que no, yo no quiero que mi hijo participe en esa devoción mariana, yo no quiero que esté en eso, yo no creo en eso, entonces yo no dejo que mi hijo esté tampoco en eso? ¿Cómo lo han manejado ustedes? Pues allá tenemos claro lo que dice la Constitución Política de Colombia, ¿no? Que hay libertad de cultos. Entonces, cuando hay un culto que es netamente católico, se respeta la libertad de culto del estudiante, ¿sí? Y cuando estamos en educación religiosa escolar,
la educación religiosa escolar tiene la característica de ser incluyente, porque en la clase de educación religiosa no se da adoctrinamiento ni se da catequesis, se da un conocimiento religioso, y gracias a Dios aquí en nuestra cultura, nuestra religión es el cristianismo, que a veces pertenecemos a hay niñas que pertenecen a diferente denominación religiosa, a diferente iglesia. Entonces, pues lo que su merced decía al comienzo, todos somos cristianos, lo que pasa es que unos pertenecen a una iglesia y otros a otra, pero en realidad tenemos más puntos de acuerdo que de diferencia. Entonces, personalmente, las niñas de otras denominaciones religiosas, a veces advierto en ellas una gran fortaleza que es la palabra de Dios, luego eso nos ilustra, nos ayuda, y lo importante es ese respeto a la creencia de cada cual, y dentro de las posibilidades formar esa dimensión espiritual. El año anterior, desde la pastoral educativa, en el compartir la pedagogía del buen humor con los docentes, tuvimos la oportunidad de corroborar lo que Nancy dice, ¿no? Nuestra cultura aún respira mucho de esa atmósfera católica, damos gracias al buen Dios por eso. El saludo para todos nuestros docentes que también desde su fe tratan de impulsar esos procesos de formación integral en niños, en jóvenes, también para aquellos que comparten diversas concepciones de la vida, de la historia, del universo, para ellos el saludo. Y fue algo muy bonito, ¿no? Hacíamos un ejercicio muy básico de cultura general en los diferentes colegios con los docentes y administrativos, personal de servicios, y era un poco partiendo de la Biblia. La Biblia también es para nosotros, libro sagrado, pero es también parte de la cultura general de todo ser humano. Fabi, tú eres catequista. Primeros 5 libros de la Biblia. Ay, ya empezó a acorcharlo uno. El Génesis, Éxodo, Levítico, Números, y Deuteronomio, ¿no? Deuteronomio. Y después de Deuteronomio, el famoso Pentateuco, se nos habla por allá de un personaje que nos puedes hablar muy bien hoy. ¿Quién es Josué? No lo conozco muy bien, la verdad no lo conozco, ahí sí me corchó. Dije Josué porque a mi nieto, o sea, ahorita tengo un nieto que hace poco, tiene 2 mesecitos de haber nacido, y mi hija le colocó Josué, porque creo que significa Salvador de Dios, algo así, no sé, no conozco muy bien el significado del nombre, entonces yo le pregunté a ella que por qué le había colocado ese nombre. Entonces, porque significaba mucho para ella, que refleja mucho a Dios, a Cristo. Entonces, hice ese comentario ahorita. Y la pregunta iba encaminada a eso, ¿no? Como docente SERE, también tocar esa realidad muy humana, nos alegramos Salvador, por ese don. Sabemos que nuestra Fabi estuvo muy feliz, está muy feliz con la llegada de ese ángel a la vida de Josué. Para Josué también el saludo allá, para la mamita, la familia, que el buen Dios les acompañe. Y pues mi profe Nancy, agradeciendo a Fabi también por el tiempo, agradeciendo por la disposición, profe Nancy. Quisiera abusar el día de hoy de esa hermosa presencia, Nancy, acá en medio nuestro. Primero, una tarea. ¿Cuál es la tarea? El saludo para el profe Pedro Pablo, decirle que lo esperamos aquí en la Pastoral Educativa, el espacio que tenemos para los rectores de nuestros colegios de la Arquidiócesis, para que nos presente ese proyecto para este año en la gloriosa Normal Superior Leonor Álvarez Pinzón. Entonces, ¿tarea la va a cumplir? Con mucho gusto, padre, y más faltaba. Con la tarea. Señor. Un compromiso, Nancy. A partir del próximo encuentro y desde el mes de marzo estaremos trabajando las 10 lecciones sobre las emociones. Desde la ERE, a partir del Pacto Educativo Global promovido por el Santo Padre Francisco, vamos a hablar de esa alfabetización emocional, de las alegrías, las esperanzas, el aburrimiento, la tristeza. ¿Cuál es el compromiso? Que una vez al mes nos puedas acompañar con estudiantes de la Normal, con quienes compartes tu día a día, para hablar de eso, para hablar del gozo, del aburrimiento, del entusiasmo, de la tristeza. Con mucho gusto, padre, en la medida de mis posibilidades aquí estaremos. En la Normal Femenina hay un gran potencial en las niñas que seguramente dinamizará mucho estas temáticas. Y lo último, Nancy, un favor especial. Podemos concluir con una Ave María, la Reina del Universo, a la toda hermosa, a la toda pura, a la toda bella, María Santísima, ya que eres una mujer que comparte el mismo credo, que eres católica.
¿Nos puedes regalar esa Ave María para concluir? Y el saludo para tus estudiantes, para tu familia, para el profe Pedro. Y de esta manera concluimos este momento, este compartir. Con mucho gusto, Padre, y más faltaba. Bueno, entonces, para concluir, sí, un agradecimiento en primer lugar a Dios, porque siempre presenta las oportunidades para extender su reino en los diferentes roles que tenemos. Y un saludo también para mi querida Normal Femenina, para el señor rector, para mis queridas estudiantes, que cada día estaremos trabajando más en ser mejores docentes y seguramente ellas también en respuesta serán cada día mejores estudiantes. Y sí, claro, a Mamita María, nuestra Madre y Maestra, que nos regale todas esas virtudes, nos alcance su Santo Espíritu para que tengamos ese encuentro con Jesús que nos transforme. Por eso, en acción de gracias, decimos, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A Fabi, a Nancy, eterna gratitud, a Diego, a Nicole, a la familia Telesantiago, a ustedes que nos acompañan. Y como dice Santiago, si el buen Dios no lo permite, nos encontraremos la próxima semana para seguir compartiendo este espacio de la educación religiosa escolar.